Cada semana recibo información acerca de la iglesia, de lo que está pasando en el mundo. Y muchas de las ocasiones recibo información de iglesias que están siendo perseguidas, masacradas, están encarcelándolos, o los están exiliando, que se mueven de un lugar a otro, como pasa también en Chiapas y en otros países del centro de nuestro país, donde han perseguido a familias, han asesinado y han desaparecido tantos por la fe en Cristo Jesús. Entonces, es necesario que tú y yo hagamos una pausa y recapacitemos un poquito y que podamos valorar la libertad de expresión, la libertad de creencias que tenemos ahorita aquí en nuestro estado, en nuestro país, y que podamos atesorarlo y aprovecharlo al máximo para poder crecer, ¿verdad?, nuestra fe, nuestra comunión con Dios. Ahorita, yo al momento de leer las noticias que recibo y al percatarme de que masacran a familias enteras, a comunidades enteras por creer en Jesús, y yo no oigo en la ONU, a las Naciones Unidas, que se levanten a decir, oye, ¿qué está pasando en tal país o en este otro? No se escuchan las noticias. Aún en México, que también exilen a familias enteras de sus tierras por ser cristianos y que los echan de sus tierras, porque si no se van, los matan. Y tampoco se escuchan los derechos humanos aquí en México. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué si matan a un animalito que está en peligro de extinción, que no ha hecho de menos al animalito, que también no tienen por qué masacrarlo ni exterminarlo, pero hacen mucho más ruido, mucho más énfasis en un animalito que en las personas que están matando, que están exiliando o que están encarcelando? Y yo no sé por qué los medios de comunicación no hacen eso con los cristianos cuando están siendo masacrados, exiliados, lo mismo que lo que hacen con ese animalito. Entonces hoy vamos a tocar el tema de la persecución. Y retomando hacia atrás, los judíos, cuando esperaban al Mesías, ellos esperaban a un libertador que los libertara de la esclavitud que tenían en ese entonces con el Imperio Romano. Ellos querían que viniera el Mesías, el libertador, que los libertara y que ellos pudieran ser libres. Ellos pensaban en un Mesías terrenal, pero vemos que Jesús, su reino no era de este mundo, como él mismo lo dijo, sino que su reino era espiritual. Él vino a libertarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, y lo hizo al morir en la cruz y al resucitar al tercer día. Entonces, los judíos en esa época, todos los religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, toda la élite religiosa del judaísmo, empezaron a atacar grandemente al cristianismo, a la iglesia naciente que había formándose en los 50 días posteriores a la resurrección de Jesús en el día del Pentecostés. Empezaron a perseguirla y empezaron primeramente los judíos a perseguirlo. Ahí estaba Pablo, en esa época Saulo de Tarso, empezó a matar a cristianos, a seguidores de Jesús. Empezaron a encarcelarlos, empezaron a asolar a toda la iglesia que tenía la fe en Jesús. Y después de empezar todo el judaísmo, empezó también después el Imperio Romano. Y ya todos conocemos la historia, pues, de que a los cristianos los echaban, ¿verdad?, en la Coliseo para ser devorados por los leones, por los tigres, por creer en Cristo Jesús. Y a familias enteras, con sus niños, con sus bebés. Y eso lo vimos y está documentado en la historia. O sea, usted puede ver la historia y está documentado donde también Nerón, en sus jardines, donde hoy está el Vaticano, él levantaba antorchas humanas, las cubrían, le echaban aceite y prendían antorchas humanas de cristianos para alumbrar todos los patios de los jardines de Nerón. O sea, entonces fue tremendamente, había una total masacre de la iglesia que pasó en toda época del Imperio Romano. Y en Romanos 14, 17 dice la palabra de Dios: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, las personas que van a Cristo por motivos equivocados
van a ser defraudados. Si van porque quieren hacerse ricos, no es eso el reino de Dios. Si van porque quieren tener salud, no es eso el reino de Dios. Si van porque quieren tener mejor reposición, no es eso. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, Jesús no quiere que se hagan ilusiones falsas. Como les digo, ahorita hay muchas partes donde se hace la predicación de la prosperidad, de ven a Jesús y te vas a hacer rico, ven a Jesús y todos tus problemas van a ser solucionados, ven a Jesús y vas a tener salud y te vas a sanar de cualquier enfermedad. No es así. Lamento desilusionarlos, pero no es lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Sí, Dios nos puede sanar, Dios nos puede prosperar, pero siempre y cuando esté dentro del plan de Dios para nuestra vida. Y si leemos la palabra de Dios, hay gente que era temerosa de Dios y era muy rica, como Abraham, era riquísimo más que todos los orientales. Pero también vemos, hay gente que no tuvieron nada, como el profeta Jeremías, que también vivía en el día. Entonces, la riqueza no es una señal de que Dios está con nosotros. Dios siempre está con nosotros, tengamos poco, tengamos mucho, estemos sanos o no estemos sanos. Dios siempre está con nosotros, porque Él prometió nunca dejarnos y nunca desampararnos. Entonces, Jesús no es como esos lobos rapaces que atraen a sus ovejas con malas promesas meramente terrenales. En Mateo 5:10 dice la Biblia: bienaventurados, o sea, 3 veces bendecidos, 3 veces felices, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y les digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces, este pasaje, Jesús nos muestra cuál va a ser la reacción de la cultura y del mundo para los hijos de Dios. O sea, va a haber un momento en tu vida y en mi vida en el cual vamos a ser perseguidos. Y no precisamente pudiera llegar hasta la muerte, pero puede ser un rechazo, un desaire, una discriminación y hasta la muerte tal vez. Entonces, el motivo por el cual el mundo reacciona de esta forma es porque somos diferentes. Somos diferentes. Jesús también era diferente. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto. Que todas las personas que poseen el carácter de Cristo, mostrado en las bienaventuranzas, uno piensa que va a ser aclamado. O sea, si eres pobre en espíritu, si eres manso, si eres humilde, si eres paciente, tú dices, es una persona correcta y merece mi respeto. No, el mundo les va a señalar y les va a juzgar y les va a perseguir. Ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, Jesús nos advierte que vamos a ser perseguidos de una manera u otra. El mundo que ve las virtudes que se abren en el pasaje de las bienaventuranzas va a intensificar la persecución tarde que temprano a todos los hijos de Dios, a los que verdaderamente han nacido de nuevo. Entonces, en esta parte de la bienaventuranza nos va a hacer evaluar nuestra fe de una manera indirecta. ¿Cómo reacciona el mundo ante nuestro carácter? O sea, no sé si solamente, yo sé que a todos nos ha pasado, de que tal vez, oye, ¿por qué tú no fumas? ¿O por qué no te drogas? ¿O por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y como que a veces les incomoda. Y les dice uno bien y con una forma correcta y a veces como que se sienten incómodos. Entonces, hoy vamos a ver 2 puntos importantes. El primero es la realidad de la persecución en la vida del cristiano y la causa de la persecución. Vamos a empezar con el primer punto, que es la realidad de la persecución en la vida del cristiano. Cristo nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces Dios dice: vas a ser 3 veces bendecido cuando te empiecen a perseguir. O sea, no te sientas mal, siéntete bendecido a la triple potencia.
que los verdaderos hijos de Dios siempre han sido y siempre van a ser perseguidos por la cultura, por el mundo. ¿Pero por qué son perseguidos? Si son mansos, si son humildes, si son pacificadores, ¿por qué los persiguen? Y eso lo podemos ver desde la creación, desde el inicio de la raza humana, cuando Caín y Abel. Fue la justicia de Abel la que provocó el celo y el odio de su hermano Caín hasta que finalmente lo mató. Porque era justo, porque era bueno, porque era correcto, porque hacía lo bueno delante de Dios. Y su hermano Caín, como no era así, pues le incomodaba, le hacía sentirse mal, le tenía envidia y despertó un sentimiento odio y lo mató por cómo era él. Y Abel no fue el único mártir del Antiguo Testamento. Habla también de los santos que fueron por causa de la fe. En Hebreos capítulo 11 nos dice, en Hebreos 11, que hubo hombres santos que experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá como errantes, perseguidos, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de tierra. Así vivieron los santos del Antiguo Testamento. Está resumido el capítulo 11 en esto: por la fe, por la fe, por la fe. Y uno escucha y ve eso y como que, ay, no es lo que quiero escuchar, tampoco no. ¿A quién le gusta andar ahí errante por el desierto para que no te anden matando? Ahí. Pero tal vez pudiera haber un día y necesitamos saber qué es lo que está pasando en la iglesia, no solamente en aquellos tiempos, sino a hoy. O sea, en Mozambique mataron decenas de personas, masacraron, y eso fue este mes pasado. O sea, aquí también en nuestro país muchos campesinos están siendo exiliados porque de repente hay comunidades que son extremadamente de la región popular y los sacan de sus comunidades porque nada más ellos quieren ser. Entonces, no es nada del otro mundo, es algo que estamos viviendo el día de hoy. Estos hombres hombres y mujeres que narra Hebreos, ellos pagaron un precio muy alto con su sangre, con su propia vida, su fe. Y si seguimos leyendo y llegamos al Nuevo Testamento, encontramos exactamente la misma historia. Todos los apóstoles perseguidos fueron muertos. Los discípulos de Jesús, todos fueron masacrados, aserrados, decapitados, muertos con lanza, con espada, crucificados, o sea, apedreados todos los discípulos, los seguidores de Jesús. No creas que vivieron una vida de color de rosa, no. El seguir a Cristo involucra un precio muy alto. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La pregunta es: ¿hasta qué punto voy yo a sufrir por la causa de Cristo? Cuando te corren el trabajo, cuando te llega una enfermedad, cuando tus finanzas no estén tan sanas, cuando te quiten la casa, cuando se te vaya el mejor cliente de tu empresa, cuando te llegue a faltar un hijo o el padre, tu hermano, ¿hasta dónde va a llegar tu fe? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto vamos a estar dispuestos tú y yo a mantenernos firmes en la fe en Cristo? Entonces, todos los apóstoles se distinguieron por su sufrimiento más que por sus honores. Y en 1 Corintios 4, del 9 al 13, dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea, los traían como marionetas. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Nosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed,
Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Fíjate Pablo, que trabajaba él y él fabricaba tiendas para sustentarse económicamente y comprarse su alimento. Pablo era un hacedor de tiendas que se vivían en esa época. Y él todo eso estaba padeciendo por amor a Cristo, porque no era bienvenido en muchas de las partes donde él iba a predicar las buenas nuevas de salvación. Había mucha idolatría, cada comunidad tenía sus propios dioses, diferentes deidades, en las cuales Pablo les compartía y no eran muy bien aceptados en muchos de ellos. Pero el sufrimiento no fue exclusivo de los apóstoles. Los cristianos de la iglesia primitiva, apostólica y post-apostólica también sufrieron persecución. Como ya lo vimos, primeramente del judaísmo, después del imperio romano, y pues también lo vemos en el siglo XII, todas las atrocidades cometidas por la Inquisición. Inquisición significa averiguación, investigación, es lo que significa esta palabra, que también masacraron a miles y miles y miles de personas, y eso está documentado en la historia. O sea, pues tú puedes leer la historia y eso fue lo que pasó, por no estar de acuerdo con la iglesia popular de ese entonces. Entonces, la Inquisición era dedicada a la supresión de lo que se consideraba una herejía, que iba contraria a la religión de la era medieval, y muchas de las veces era castigada con pena de muerte. Y la Inquisición no solamente llevó familias a la muerte, sino también al exilio, a la tortura, al encarcelamiento. Y si vemos a lo que dijo el autor John Knox en su famosa obra El libro de los mártires, fíjate lo que dice: cuando la persecución se vistió de un ropaje cristiano, cometió más atrocidades de las que jamás se cometió el paganismo. Echando a un lado las máximas y las palabras del Evangelio, la iglesia papal, armada con el poder de la espada, devastó a la iglesia de Dios durante varios siglos. Los reyes de la tierra dieron su poder a la bestia y se sometieron para ser pisoteados por las personas que ocuparon la silla papal. O sea, hubo muchísima masacre de gente que eran seguidores de Jesús y no estaban de acuerdo con las tradiciones humanas impuestas por la religión popular que había en esa época. Entonces, así podemos estar dando un ejemplo tras otro. Los verdaderos hijos de Dios siempre han sido perseguidos y siempre van a ser perseguidos por la cultura, por el mundo. Entonces, Jesús, que fue el más vivo ejemplo de pureza, de justicia, mansedumbre, humildad, templanza, era un hombre sin pecado, que él hizo la inclusión, aceptó a todas las personas sin hacer acepción de personas, era el más sabio. Él, sin embargo, recibió en carne propia todo el odio del liderazgo religioso y de la religión en la época, porque aborrecen la justicia y aborrecen la santidad. Entonces, si a Jesús le pasó eso y le hicieron eso, ¿qué podemos esperar nosotros? Juan 15, 18. El mundo los aborrecerá. Y escuchen bien esto: el mundo te va a aborrecer. Si tú empiezas a ser seguidor de Cristo y empiezas a estudiar la palabra de Dios y empiezas a tener una relación con Dios y empiezas a caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, va a llegar un momento en tu vida que te va a aborrecer. Te va a aborrecer. Dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. O sea, Jesús dijo: ¿los aborrece el mundo? No se preocupen, a mí también me aborrecen. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero no son del mundo. Antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Porque tú y yo somos elegidos de parte de Dios y somos
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Somos llamados a llevar el Evangelio. Acuérdense de la palabra que ya les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice Jesús, también a ustedes los perseguirán. Jesús nos dice el día de hoy, si a mí me han perseguido, a ti y a mí también nos van a perseguir. En el trabajo, con familiares, con amigos, con la comunidad. Nos van a señalar y nos van a decir. Nos van a rechazar, nos van a burlar, nos van a hacer memes, lo que tú quieras. Pero Jesús lo dijo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes nos van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto les hará por causa de mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado, o sea, no conocen a Dios. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece a mí, aborrece también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Entonces, quiero decirte que entre más nos parezcamos a Jesús, más aborrecidos seremos de parte de la cultura y del mundo. Y no es algo que queremos escuchar, pero tenemos que escucharlo y estar preparados. Porque de repente dicen, ay, de repente ¿por qué no empezó a vender una droga a fulanito, manganito? ¿Y por qué ya no me busca perenganito? ¿Y por qué? Porque te estás pareciendo más a Jesús. Entonces, el mundo te va a perseguir, te va a odiar. Y este no es un mensaje motivador, no es agradable, pero es la verdad. Y tenemos que decirlo. No solo tenemos que escuchar y leer lo bueno de la Biblia, tenemos que leerla toda, ¿verdad? No podemos evadir que mientras que vivimos en este mundo, es parte integral de la vida cristiana la persecución. Tenemos que entender que si tú y yo somos realmente seguidores de Jesús, amamos a Dios, seguimos su palabra, va a llegar un momento en la vida que el mundo nos va a perseguir. En Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, no es opcional, no es una posibilidad, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Como dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá el impío y el pecador? Entonces, Dios nos dice que seremos perseguidos, pero también nos dice que seremos perseguidos por una causa. Y esto te va a mostrar el segundo punto, que es la causa de la persecución. Y eso viene en Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esa es la causa. Por causa de la justicia. Y esta bienaventuranza no se aplica a aquellas personas que son perseguidas en el mundo por una causa noble, que pudiera ser, ay, salven a los delfines, o no talen árboles, o qué sé yo. Que son causas nobles, pero no por esa causa. Es por causa de la justicia. Entonces, si fuese así, Jesús solamente hubiera dicho, bienaventurados los que padecen persecución por una causa noble, o bienaventurados los que son perseguidos, o bienaventurados los que son perseguidos porque salvan a las ardillas, ¿verdad? No, entonces aquí es loable que una persona haga buenas causas, como lo han hecho Martin Luther King contra el racismo, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, pero aquí Jesús se refiere al tipo de causa. Jesús fue directo, por causa de la justicia. Y en Mateo 10:16, fíjate lo que dice: he aquí yo los envío
como ovejas en medio de lobos. Fíjate, una oveja en medio de una manada de lobos. Así nos envía Dios hoy en el mundo. ¿Y cómo tenemos que hacer? Sean, por lo tanto, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes y sencillos. De repente hay personas que somos cristianos y queremos compartir la palabra y de repente estamos en un grupo ahí en el trabajo con amigos que no son cristianos y sabemos que todos son reacios un poquito a la palabra. Si yo no soy prudente y empiezo a compartir a todo el grupo, o se me va a armar y me van a linchar casi. Me van a juzgar loco y se van a burlar de mí y qué sé yo. Si yo tengo que ser prudente, mejor casi que en vez de compartirles a 10, 5 versos juntos, uno por uno, porque son 10 y se van a juntar y se van a hacer más reacios para escuchar el evangelio. Pero si vas uno a uno, es más probable que te escuchen el mensaje de salvación. Entonces tenemos que ser prudentes cómo nos conducimos. Hay momentos de hablar y hay momentos de callar, y tenemos que ser prudentes. Guárdense de los hombres, porque los entregarán a concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y es una palabra que no queremos escuchar, pero que en muchas partes del mundo está sucediendo el día de hoy. Aún en nuestro país, en muchos estados de la República, muchas personas están muertas, encarceladas, abofeteadas y golpeadas por causa del evangelio. Y aún ante los gobernantes y reyes serán llevados por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo han de contestar, porque en aquella hora les será dado de lo que habéis de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo dentro de ustedes es el que va a hablar por ustedes. El hermano entregará a muerte a su hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando nos persigan, o sea, ya está dando por hecho que tú y yo vamos a sufrir persecución tarde que temprano. Cada vez que nos parezcamos más a la imagen de Cristo, va a haber persecución. Cuando los persiguen en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y a su siervo como su señor. Si al padre de familia, o sea, Jesús, dijeron que era Beelzebú, príncipe de los demonios, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si a Jesús, que era el Hijo de Dios, dijeron, no, hombre, tú eres hijo del demonio, tu padre es el diablo. Ahora, ¿cuánto más a nosotros que somos sus seguidores? Debemos ser prudentes de la forma en la cual nos conducimos. En Mateo 7 dice que hay momentos cuando debemos estar callados, de no echarles las perlas a los cerdos. ¿Qué pasa? Los cerdos no van a querer algo valioso, los van a pisotear. Ellos quieren comer cáscara de plátano. Entonces hay momentos mejor de ni calladitos. Hay que ser prudentes como las serpientes. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esta frase significa, ponga atención, por causa de nuestra creencia y de la verdad de la palabra de Dios, así como el cumplimiento de nuestros deberes cristianos. Eso significa cuando padecemos por causa de la justicia. Cuando padecemos por causa de creer en la verdad de la palabra de Dios, y cuando cumplimos nuestros deberes cristianos que vienen en la palabra de Dios también. Y si vemos primero en Pedro 4:12, primero Pedro 4:12 dice: amados, no te sorprendas del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. O sea, no tiene por qué ser una sorpresa que padezcamos persecución, o que se burlen, o que nos rechacen, o que nos maltraten, o que nos hagan memes. No se sorprendan. Ay, tú eres la santurrona. Ay, tú eres el santurrón.
No somos perfectos. Mucha gente piensa que porque somos seguidores de Jesús tenemos que ser perfectos, y no somos perfectos. Somos como cualquier otro ser humano imperfecto, pecamos, o sea, no somos infalibles. Sin embargo, cada día corremos al trono de la gracia de Dios para pedir oportuno socorro y que Dios perdone y que nos ayude a ser más como Cristo. Y la gente demanda a nosotros perfección, y no hay perfección en nadie. Amados, no les sorprenda del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, son 3 veces bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes que padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse con lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, como seguidor de Jesús, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Entonces, tenemos que ser fuertes. Va a haber un momento en nuestra vida que va a pasar eso. Y como les digo, no es un mensaje que todo el mundo queremos escuchar. Sin embargo, es lo que la palabra de Dios dice. Fíjate lo que dice Agustín de Hipona: lo que hace al mártir no es el castigo que sufre, sino la causa por lo cual lo sufre. Lo que hace el mártir no es el castigo que sufre, sino la causa o el motivo por lo cual sufre ese castigo. Entonces, ser perseguidos por causa de la justicia es lo mismo de ser perseguidos por parecernos a Cristo. Si tú y yo cada vez nos parecemos más a Cristo, más se va a incomodar la gente que está a nuestro alrededor. Cristo es el modelo de una vida justa. Y si vivimos como Él vivió, seremos perseguidos, porque el mundo odia a Cristo. Y si el mundo los aborrece, pues también lo aborreció también a Él, ¿verdad? No solamente es una persecución física, como les digo, sino también puede variar la intensidad de rechazo, burla o hasta la muerte. Entonces, ¿por qué el mundo persigue a los cristianos? Porque la conducta de los cristianos pone en evidencia las obras de ellos. Cuando una persona se trata de conducir de una forma correcta, que como les digo, no somos perfectos, pecamos, somos humanos, somos imperfectos, sin embargo, corremos cada día al trono de la gracia de Dios. Estamos en construcción, estamos en un proceso de santificación que va a durar toda la vida hasta que muramos. Y eso viene en Juan 3:19, el motivo por el cual el mundo persigue y odia a los cristianos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y ese es el motivo por el cual los escribas y los fariseos odiaban tanto a Jesús. Y Jesús los condenaba, porque, sus obras no eran buenas. Y Jesús ponía en evidencia a través de su vida que las obras de los escribas, de los fariseos, de los saduceos no eran buenas. Entonces, muchas veces el mundo admira a la gente noble, a las que hacen buenas causas, a los benefactores, a los que son altruistas. Pero cuando ven a un seguidor de Jesús, cuando ven a un cristiano, dicen: ay, no, sí queremos algo bueno, pero no tanto, no tanto. El mundo va a decir: sí, queremos que sean buenas personas, pero no tanto como Jesús. Sí ama, pero no tanto como Jesús amó. Perdona, pero no tanto como Jesús perdonó. Y por eso el mundo no acepta muy bien el cristianismo. Muchas veces pensamos que estamos bien,
pero de repente se parece una persona que lleva mejor nuestra fe que uno, que es más apegado a la palabra de Dios, que obedece más a Dios, que pasa más tiempo en su relación con Dios y nos hace sentir cómodos. Y muchas veces buscamos la manera de criticar, este hermanito es muy exagerado. O sea, sí hay que buscar a Dios, pero no tanto, o sea, un poquito menos, bájale 3 rayitas, ¿no? O sea, sí hay que ser santos, pero no tanto, no tanto. Y nos hace sentir incómodos. Y aún eso pasa dentro de la misma iglesia, no tiene que ser la cultura secular o el mundo. Aún dentro de la misma iglesia, o sea, hay diferentes procesos en que unos van empezando, otros ya van más avanzados, otros van intermedios. Y a veces dentro de la misma iglesia nos estamos tal vez criticando un poco, ¿verdad? En 1 Pedro 4:4 dice: a esto les parece cosa extraña que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, al mundo se le hace extraño: vente, vamos al table, vamos con las muchachonas allá, y vente, vamos a parrandear, vamos a emborracharnos, y vente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Y por qué no vienes con nosotros? Y si les hace extraño, a ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos. ¿Por qué no hacen lo que hacemos nosotros? ¿Por qué no te drogas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y si les hace cosa extraña. El mundo se molesta con los cristianos porque creemos también que la verdad es absoluta y que está en la palabra de Dios. O sea, no hay dos verdades. No es de que todas las religiones llevan a Dios. No es así. No todas las religiones llevan a Dios. Además, ninguna religión te va a llevar a Dios. El único que nos puede llevar a Dios es Jesús. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nada de que todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos. Solamente hay un solo camino, y ese es Jesucristo. Es el único camino. No es que Mahoma, que musulmanes, y que esto, y que el otro, y que las buenas obras. Y no hay nada ni nadie que nos pueda conducir a Dios, sino solamente es a través de la cruz. Solamente es a través de Jesús. Es el único camino. Él es la única verdad. No hay 2, 3 verdades. Es una verdad absoluta. No hay más. Nada que todo es relativo. No. Aquí todo es absoluto. Solamente Jesús es la verdad. Y solamente Él es el que puede traer la vida a cada uno de nosotros. Ahorita, por ejemplo, el mundo, ya estoy por terminar. El mundo dice: no, love is love. Amor es amor. No importa que somos mujeres, 2 hombres y un perro y un hombre. No más porque sea amor. No es lo que la Biblia nos dice. O sea, eso es lo que el mundo dice. Lo que importa es el amor. Pero no es lo que tú pienses o lo que yo piense o lo que el mundo piense o crea. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Escucha, es que yo creo. No, tú crees. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Es que yo pienso. No, tú piensas. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Yo me imagino, no, tú te imaginas. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice? Y tenemos que ir a la verdad. Tenemos que ir a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Tenemos que ir y volver a los principios que nos muestran la palabra de Dios. No lo que el mundo piensa, dice, cree o se imagina. Si no imaginas, por eso el mundo está como está. Porque yo creo, yo pienso, yo me imagino, yo siento. No. O sea, no podemos guiarnos por eso. Estamos como estamos porque el mundo se deja guiar porque yo pienso, o creo, o siento, me imagino. No es así. Tenemos que ir a sustentar nuestra vida en la palabra de Dios. Que nuestro fundamento sea en la roca que es Cristo. No en la arena, porque van a haber tribulaciones, luchas, y una casa va a caer porque está fundada en la arena, pero la casa que está fundamentada en la palabra de Dios va a permanecer sin caer. Entonces tenemos que fundamentar nuestra vida y apegarnos a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. La palabra de Dios debe ser nuestra única norma de fe y de conducta. Y como les digo, no somos perfectos.
Nos equivocamos muchas veces. Pecamos todos los días de una manera o de otra. Sin embargo, nos arrepentimos. Y la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. Y es por eso que tenemos que tratar de apegarnos lo más posible a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Entonces, cuando sientas que eres rechazado, que eres burlado, que te menosprecian, que te marginan por causa del Evangelio, eres bienaventurado. Vamos a ponernos en pie, vamos a pedir a Dios que nos ayude a permanecer firmes en la fe. Y como digo, yo sé que este no fue un mensaje motivador, de esperanza y todo, pero tenemos que estar preparados para cualquier situación, y esto es una parte de que tenemos que fomentar, que cuando lleguen esos momentos difíciles de nuestra vida, que podamos estar fundamentados nuestra vida en la roca que es Cristo y en su palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará.